una conferencia breve de entre 30 y 40 minutos. Y quiero iniciar diciendo que durante los últimos 20 años en América Latina se ha venido imponiendo un sistema político-económico basado en las ideas marxistas, maoístas y de otra índole, mezcladas, eso sí, con un poco de folclore indígena, al que denominaron, y toda esa mezcla se le llamó socialismo del siglo XXI. Es una versión más del comunismo, sin duda. Son las mismas ideas repetidas muchas veces, que se basan ante todo en un principio que aparentemente es bueno, pero que de bueno nos vamos a ver que no tiene nada, que es el principio de una sociedad igualitaria. Y partiendo de ese principio de una sociedad igualitaria, se cree, según los exponentes de estas ideas, que todas las cosas van a mejorar teniendo una sociedad plana. Este discurso suena bastante bonito, pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Pueden los modernos partidos socialistas, progresistas, comunistas matizar lo que subyace detrás de toda esta realidad, que no es más que la pérdida absoluta de libertades? Bueno, creo que es una pregunta que debemos hacer, pero creo que el cuestionamiento principal a todo esto es si es el socialismo contrario al cristianismo. Creo que es la pregunta focal o el asunto más importante que nosotros necesitamos tratar hoy. Y yo los invito a evaluar las bases que sostienen el uno y el otro. ¿Por qué vamos a evaluar de esa manera? Porque no quiero entrar en la discusión local. Es decir, ciertamente en nuestro país tenemos una sociedad polarizada en este momento. Si un candidato es mejor que otro, o si el socialismo es bueno o malo, no. La pregunta es bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre estos temas? ¿Cuál es la base epistemológica que sostiene tanto el uno como el otro? ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de socialismo simplemente como un movimiento o una ideología política, sino como una cosmovisión. Algo que envuelve todos los aspectos de la vida del hombre, y de esa misma manera estamos obligados a evaluar el cristianismo como una cosmovisión. Es decir, estamos en un choque de nación contra nación y reino contra reino. Y eso lo vamos a ver en los próximos minutos. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. Voy a leerlo para ustedes. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, el fundamento del cristianismo, del evangelio, es la obra de Cristo. Entendiéndose por la obra de Cristo, la vida del Señor, vivida de una manera perfecta, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, su ascensión a los cielos y su labor sacerdotal eterna, intercediendo por su pueblo de manera eterna, de manera continua, hasta más allá de los tiempos, hasta más allá de la historia. Eso es lo que nosotros conocemos como cristianismo. El evangelio es eso, el anuncio de esta verdad. Y nosotros creemos, naturalmente, que Dios, siendo un Dios vivo, nos da ese anuncio, esa verdad, lo transmite a nuestro corazón por su palabra y por su espíritu a todos los que ha redimido, y nosotros lo recibimos. Y lo que mantiene esa cohesión entre el pueblo, entre el prójimo, es sin duda el mandato del amor. Porque les recuerdo algo, de pronto sí lo sabemos, tal vez los que nos ven por video no lo saben,
pero hay una realidad en la Biblia que es la unión con Cristo o unión mística. Estamos unidos los unos a los otros no por la empatía, sino por el Espíritu Santo de Dios que obra de manera indirecta en nuestras almas. Y varias veces lo he expresado, nosotros no amamos a nuestro hermano porque es más guapo, más capaz, más intelectual o porque estamos de acuerdo, lo amamos porque en él mora el Espíritu Santo de Dios, porque ha sido lavado por la sangre de Cristo, porque Dios ha obrado a favor, Cristo ha obrado a favor de él, ha pagado sus pecados, en fin. Y digamos que en esta dimensión soteriológica de la salvación como tal, no solo se limita a la redención, sino a las relaciones fraternas existentes entre hermanos, que al extenderse a la sociedad, en lo que nosotros conocemos como gracia común, alcanza a los no creyentes y los alcanza también en virtud del amor de Dios y de la gracia de Dios. Otra cosa, quiero recordar que el amor no es un sentimiento, creo que ustedes lo saben, pero no está de más que lo recuerde, el amor no es un sentimiento, sino un atributo de Dios. Y lo que nosotros percibimos como a Dios, como amor, es algo que Dios nos comunica a nuestra alma. Es decir, está más allá de lo que sentimos. Y por eso es que cuando estamos, y pongo el ejemplo entre esposos y esposas, podemos estar muy enojados con nuestra esposa o nuestra esposa con nosotros, pero prevalece algo que va más allá de lo que sentimos, y es el amor. El vínculo perfecto le llama la Escritura. Pero ahora tenemos otro planteamiento, y es el planteamiento del socialismo, que nos muestra la vida ya no bajo la máxima del amor de Dios, del amor hacia Dios de parte del hombre redimido, y del amor al prójimo como resultado lógico de haber recibido el amor de Dios, sino que el socialismo nos muestra en una de sus primeras y grandes fundamentos la lucha de clases. La lucha de clases. ¿Qué es la lucha de clases? Pues es la lucha en la cual se plantea que si estamos viviendo en una situación de pobreza económica, que es la que casi siempre se promueve, es debido a que alguien te ha robado lo que te pertenece. Y entonces el pueblo se tiene que levantar para alcanzar aquello que es tuyo por naturaleza. Esa es la famosa lucha de clases que inicialmente era entre ricos y pobres. Pero con la aparición después de 1924-25 de la Escuela de Frankfurt y lo que conocemos como marxismo cultural, la lucha de clases se da en muchas otras partes de la sociedad, negros contra blancos, indígenas contra colonos, gays contra heterosexuales, mujeres contra hombres, jóvenes contra viejos, en fin. Es una sociedad en continuo conflicto del cual es imposible salir porque cada una de estas pequeñas luchas son las que alimentan o lo que le dan fuego, lo que avivan el fuego de la lucha de este marxismo o de este comunismo. Entonces se traslada no solo, como decía, no solo tiene que ver con el aspecto político, sino que de hecho es toda una cosmovisión. Entonces, considerando la continua lucha, oposición existente entre el Evangelio o la cosmovisión del Evangelio y el socialismo, vamos a entrar a nuestro primer punto, es decir, el contraste entre los fundamentos de las dos cosmovisiones. Bueno, y lo primero es el amor, habíamos hablado del amor, ¿verdad? Cuando leíamos el texto base y veíamos el atributo del amor y decíamos que esta era la base que le da cohesión a la vida en sociedad como creyentes, entendíamos el amor como esa gloriosa expresión de Dios en donde de manera clara Dios actúa a favor de los hombres. Y es a partir de ese amor como el Señor se muestra en las esferas de la creación. Me refiero a la familia, al Estado y a la iglesia. Vemos en cada una de ellas, desde el Evangelio, el amor de Dios derramado en esas esferas de la creación. En la iglesia, por ejemplo, los hombres expresan su amor
el uno por el otro, entendiendo que hemos sido redimidos, juntos alabamos al Señor y expresamos ese amor entre hermanos. Dice la primera de Juan que si no amamos a nuestro hermano, de verdad no somos creyentes, ¿verdad? Entonces estamos llamados a amar a nuestros hermanos y en la iglesia ciertamente vemos ese amor. En la familia, ¿cuál es la expresión del amor? Bueno, primero hay una expresión de amor entre parejas, esposos, se aman y posteriormente de esa pareja pasa el amor hacia los hijos. Si hay hermanos, se amarán entre hermanos, pero todo en una unión filial. Todo, hay una unión filial allí y el amor también regresa de los hijos hacia los padres y eso es justamente una familia. Están unidas en ese glorioso lazo del amor. Y luego el Estado está afectado por el amor de Dios, porque si no hubiese gracia común, es decir, una manifestación del amor de Dios, en donde hay una cierta simpatía por aquel hombre que ha sido creado a la imagen de Dios, el mundo sería un infierno. Y ciertamente el lazo que une la sociedad justamente allí es la gracia común, el amor de Dios derramado en medio de los hombres, no para salvación, pero sí hay evidentemente un rasgo maravilloso de gracia común en medio de los hombres, ¿verdad? Entonces, digamos que en esos tres lugares, en esas tres partes, es claro que Dios está obrando en el amor, ¿cierto? Ahora bien, es curioso que estas sean las tres esferas que actualmente es atacado desde el marxismo cultural y desde el socialismo como tal. La familia, en el socialismo, la familia ¿a quién pertenece? Al Estado. La iglesia no puede funcionar si ataca al Estado. Entonces, y el Estado, obviamente, es un Estado absoluto. El Estado gobierna todo. Hay un reemplazo de quién es el rey. En el cristianismo, por revelación bíblica, entendemos que el Señor es rey. Cantábamos ahora, reina Dios. En el socialismo, el rey es el Estado. Esa ideología. Entonces, observamos claramente que hay dos conceptos totalmente opuestos entre el amor y la lucha, entre la guerra y la paz, por llamarlo de esa manera, entre las motivaciones, qué es lo que motiva al cristianismo y qué es lo que motiva al socialismo, y ahí vamos viendo que hay un problema serio entre la visión socialista del mundo y la visión cristiana del mundo. Empiezan a separarse profundamente. Entonces, ahora, debo seguir con cuáles son los 10 principios fundamentales del socialismo. Esto no me lo he inventado yo, esto está en el Capital de Carlos Marx. Y son los principios básicos para implementar el socialismo. Y dice que después de estos 10, que se han implementado estos 10 principios básicos, es que viene el comunismo. Pero ¿cuáles son esos 10 principios básicos? Pues escuche y quiero que usted evalúe en su mente a la luz de la Escritura. Porque no es un invento y esto es imposible de matizar porque si usted no cree en estos 10 principios básicos, entonces no es socialista. Sí, y si usted como cristiano empieza a absorber esto, usted está fallando en su cosmovisión cristiana o está confundido o es que definitivamente algo está pasando en su corazón, en su alma. Bien, el primero de ellos es la abolición de la propiedad privada. La abolición de la propiedad privada. Todas las propiedades tienen que pasar al Estado absoluto, en el socialismo. No hay espacio para otra cosa. Las propiedades, el suelo es del Estado. Así de sencillo. Nadie puede tener nada. Pregunto, ¿la Biblia aprueba eso? No. La Biblia es una defensora de la propiedad privada. Es más, en el antiguo Israel, después del año 49 que venía, el año del jubileo, donde la propiedad regresaba a la familia. La propiedad se podía redimir, había una defensa de la propiedad privada. ¿Por qué? Y ese principio trasciende el principio de nuestro tiempo, propiedad privada. El segundo fundamento del socialismo son los impuestos fuertemente progresivos. Es decir,
nunca bajan, sino que irán creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que el impuesto crezca? Porque el Estado, al convertirse en absoluto, tiene que atender a todos. Recuerden que la máxima de los estados socialistas es educación, salud gratis, todo gratis, pero como ya lo hemos visto, no hay nada gratis. Entonces, ¿de dónde salen los recursos? Pues del bolsillo de alguien, o de los ricos, o de la clase media, o de un préstamo, en fin, pero alguien tiene que pagar lo que el otro consume. Para los ricos, cuando los impuestos son muy altos en una nación, toman su dinero y se van. Y la nación empieza a entrar en quiebra. Hay una quiebra económica. Tercero, abolir los derechos de herencia. La abolición de los derechos de herencia es un planteamiento clásico de las sociedades totalitarias socialistas. Lo propuso Correa en Ecuador. ¿Por qué? Porque el Estado no puede permitir que la riqueza pase de una generación a otra, sino que como requiere tantos ingresos, inmediatamente los toma para sí. Eso es parte, como les digo, no es un invento, está claramente en la dogmática del marxismo, es de esa manera. Cuarto, confiscar las propiedades de los extranjeros. Siempre el extranjero que produce se ve como un enemigo de la sociedad. Dice, hombre, el extranjero nos está robando nuestra riqueza nacional. No, lo más probable es que el extranjero entre a trabajar en nuestra nación y si Dios lo prospera ahí, pues bienvenido a la persona que sabe hacer dinero, porque seguramente va a generar empleo. Eso es lo que tenemos claro. ¿Recuerdan lo que pasó en la España en la España y en la Italia medieval cuando expulsan a los judíos? Que eran los que producían dinero, prestaban interés y prestando al interés promovían la libre empresa. Eso producía riqueza. Cuando expulsan a los judíos, los demás no sabían atender el negocio bancario y las sociedades empezaron a quebrar. Empezaron a debilitarse porque no había el músculo financiero que las ayudara a salir adelante. Quinto, centralización del crédito. Centralización del crédito. Todo va desde la banca central. El gobierno es el que provee los créditos, supuestamente para a través de intereses bajos promocionar o promover la libre empresa, pero eso termina siendo peligroso cuando el gobierno promueve esto. Sexto, centralización de los medios de comunicación y transporte, como usted lo ve, por ejemplo, en Cuba o en la antigua Unión Soviética, en China también. No hay una sola noticia que no salga del órgano oficial de esos países. No hay noticia independiente. Se anula cualquier opinión porque no puede haber controversia en cuanto a lo benéfico del Estado. Y naturalmente el transporte, si el Estado no te transporta, estás limitado. Séptimo, expansión de empresas estatales, es decir, el aumento del tamaño del Estado. Cuando el Estado se convierte en el mayor empleador, también se reduce el consumo. Es casi inevitable eso. Cuarto, distribución igualitaria del trabajo. Distribución igualitaria del trabajo, es decir, que gane lo mismo el zapatero, el ingeniero, el médico. ¿Eso es justo? ¿Por qué? Sí, ambas profesiones son dignas, pero no se puede comparar porque hay un nivel de sacrificio mayor en uno que en otro. Y se requiere una remuneración adecuada para la profesión. Sí, ese es el punto. Ahora alguien podrá decir, bueno, ven y tú y pega un zapato, ¿no? Seguramente yo no sé pegar un zapato. Es verdad, pero no puedes pretender que sea lo mismo pegar un zapato que salvar una vida, en ese sentido, o construir un edificio que pegar un zapato, con todo el respeto de mis hermanos que sean zapateros. No, entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta. Noveno, combinar agricultura con industria manufacturera, es decir, agricultura con artesanías y demás. Ningún país progresa así. La agricultura está probado que no, vendiendo cebollas, papas y vendiendo ñames aquí en la costa, yucas y demás, ningún país progresa. Eso es suficiente para comer,
pero no sirve para desarrollar una nación. La historia nos muestra el fracaso de la economía comunista en la China de Mao Zedong. Si usted no recuerda, Mao Zedong intentó implementar una economía agrícola, combinándola con algo de artesanía y demás, y tratando de medio procesar la tierra. China quebró. Tuvo que venir otro hombre, Deng Xiaoping, y abrirse al comercio internacional para que China pudiera despegar. Eso es lo que se llama una economía mixta, hipócritamente mixta, porque se financia el comunismo con los beneficios del capitalismo. Y décimo, educación gratis combinada con la producción industrial. La educación gratuita no es una opción en los países socialistas, es la única. Y está demostrado que la educación gratuita tiende a deteriorarse mucho más rápido que la educación privada. ¿Por qué? Porque no hay incentivos para la investigación verdadera y demás. Sí, por eso las universidades privadas, usted vea el listado de las grandes universidades del mundo y se va a dar cuenta que siempre van a estar de primero las universidades privadas. ¿Por qué? Porque es conveniente para ellos tener muy arriba el nivel de educación. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la Biblia no condena la propiedad privada ni la riqueza. Lo que condena la Biblia es la idolatría por las cosas materiales. ¿Se acuerdan del caso del joven rico? El joven rico no estaba condenado por ser rico, estaba condenado por ser codicioso, por ser avaro. Eso es lo que realmente estaba condenando al joven rico. El resto de cosas no. Ahora, en esta parte quiero cerrar con cuáles son los resultados de la implementación del socialismo. Marx decía que cuando estos 10 puntos eran implementados, entonces venía el segundo paso, que era el comunismo, que se caracterizaba entre otras cosas, por la desaparición del Estado. Eso nunca pasó en ninguna parte. Se implementaron los 10 puntos, pero el Estado jamás desapareció. ¿Por qué? Porque entrarían en la anarquía. La anarquía es la ausencia de gobierno total. No. Y Marx decía que debería aparecer ese hombre nuevo, renovado, iluminado, que tuviera sensibilidad por los demás. ¿Y ese hombre cómo aparece? ¿Mágicamente? No. Nosotros entendemos que la única posibilidad de que el hombre tenga un corazón nuevo, regenerado, iluminado, es por la obra de Cristo en el corazón. Marx esperaba un milagro, siendo que no creía en Dios. Ese es un punto que nunca consideró y que hoy en día tampoco consideran. En fin, y aquí también se habla del gran almacén, de cuando se cesara la propiedad privada, se despojara de la herencia y el Estado lo controlara todo, cada uno iría a un gran almacén en donde tomara solo lo que necesitaba o tomara lo que necesitara y dejara para los demás, y que habría abundancia. En economía eso es imposible, porque los bienes y servicios que tenemos son bienes y servicios limitados. Y en la medida en que los bienes y servicios escasean, por razones que seguramente vamos a ver más adelante, se hacen más costosos y no hay nada, como les decía, no hay nada gratis. Entonces, ese gran almacén no llegaría a existir. En fin, hasta aquí solo hemos mencionado aspectos económicos que se generan recesión, destruyen la competencia, detienen el consumo y terminan por corromper la sociedad, en donde no hay incentivos para el crecimiento personal. Pero ante esto debemos preguntarnos, ¿plantea la Biblia algún sistema de gobierno político y económico? Pues bien, la Biblia sí lo plantea. La Biblia nos enseña un gobierno ideal, el reino. ¿Cuál reino? El reino de Cristo. El reino de Cristo. Pero eso puede ser implementado en nuestro mundo a través de la política y los políticos tradicionales y lo que tenemos aquí. No. Y ahí fallan nuestros hermanos reconstruccionistas, tratando de implementar leyes del antiguo pacto en la sociedad para que los impíos se sujeten a esas leyes. No.
Eso no ocurre. Nuestro, el sistema ideal es el sistema en donde gobierna el rey. Solo dos textos para que usted lo recuerde. Primera Timoteo 6:15 dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Y en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Recuerdan que por allá en Isaías 9:6-7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino. El reino es un reino de tipo espiritual, ¿verdad? Pero entonces, a nivel humano, ¿qué tipo de gobierno nosotros podemos anhelar, siendo que Dios aprueba, en la Biblia se aprueban algunos sistemas de gobierno? En el antiguo pacto estaban los reyes, ¿verdad? Y Dios legislaba para esos reyes. Había también un gobierno de pocos en otras partes, como en el gobierno de Israel dentro del gobierno romano. ¿Se acuerdan el Sanedrín? Que no solo tocaba asuntos religiosos, sino también asuntos políticos. Ese era el gobierno de unos pocos, se conoce como aristocracia, ¿verdad? Pero también hay un gobierno donde participan muchos, la democracia, el gobierno llamado el gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero, ¿dónde empezó realmente la democracia y cuáles son los fundamentos de la democracia en nuestro tiempo, en nuestro mundo? Algunos dicen, no, ya Platón escribió sobre la democracia. Mangalwadi desnuda las intenciones de Platón cuando dice que Platón escribió sobre democracia en una sociedad donde él mismo excluye a los esclavos. Los esclavos no podían votar. Los menos favorecidos no podían votar. Era una democracia que no era participativa, era una democracia de los pocos para los pocos. Las clases libres, las clases privilegiadas, tenían ese acceso al voto, el resto no. Ahora, nosotros empezamos a observar verdadera democracia después de la Reforma Protestante, sin lugar a dudas. Antes de la Reforma encontramos un sistema feudal, estaba el rey y luego había una gran cantidad de señores feudales que eran los que gobernaban. Y estas personas habían oprimido al pueblo porque les exigían el sostenimiento de los señores. Si usted de pronto no lo recuerda, más o menos la estructura era los nobles, los campesinos y el clero. Los únicos que trabajaban eran los campesinos. Los nobles eran los dueños de la tierra, entonces ponían a trabajar al campesino y los clérigos tenían que ser sostenidos también con lo que le daban los nobles. Conclusión, el campesino siempre sería campesino y no podría salir adelante. Llega la reforma y la reforma produce unos cambios muy fuertes en el mundo antiguo porque la reforma lo que empieza a mostrar al hombre es como un ser digno, ¿en virtud de qué? De que está hecho a imagen de Dios. El hombre hecho a la imagen de Dios empieza a verse a sí mismo de esa manera. Pecador sí, caído sí, pero digno. Y la nueva política que surge empieza a echar al lado a esa ideología de tú vales menos porque tienes menos y lo empieza a ver como un ser digno. El Evangelio trajo esa bendición al mundo y empezaron a estructurarse las grandes democracias. Pero el odio también empezó a aparecer. Recuerden la Francia anterior a 1789. En 1789 ocurre la Gran Revolución Francesa que trajo un baño de sangre terrible sobre el país debido al odio que había hacia los nobles. Todo lo que oliera a noble pasaba a la guillotina. Todo absolutamente. Incentivados por el humanismo de Diderot, de Rousseau, de Montesquieu. Todo eso empezó a afectar profundamente el corazón de los franceses que empezaron a moverse por ese odio, que más adelante Marx capitalizaría como lucha de clases.
En Inglaterra, posteriormente, se dio una transición mucho más pacífica, pero en Inglaterra ya el cambio democrático no fue a causa de los odios, sino a causa de la fe. Fue una revolución puritana, donde naturalmente no hubo ese baño de sangre que hubo en Francia. No sobra decir que Francia volvió a caer en el imperio, porque Napoleón II volvió a ser un emperador sobre toda Francia. Después de la revolución no fue posible implementar una democracia, que en cambio en Inglaterra, a pesar de que se mantuvo la monarquía, se estructuró un sistema democrático formado en un parlamento bicameral, donde estaban la Cámara de los Lores y de los Comunes. En fin, y una verdadera democracia participativa empezó a permitir ese glorioso híbrido donde había monarquía y hombres que eran elegidos democráticamente por el pueblo. Y de aquel país salieron cualquier cantidad de hombres brillantes. Aquel país apareció un hombre como William Wilberforce, uno de los más grandes luchadores en contra de la esclavitud. ¿Por qué? Defendiendo la dignidad del hombre. Y justo en la Segunda Guerra Mundial apareció el gran líder de Inglaterra del siglo pasado, como lo fue Winston Churchill. Entonces, aquí lo que observamos justamente es que el verdadero origen de la democracia tiene mucha más relación con el cristianismo, con la fe protestante, que con cualquier otra cosa. Sí. Ahora que hablé de Churchill, me acordé de una de las máximas de él. Él decía que la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, exceptuando todos los demás. Y es que, de hecho, la democracia garantiza las libertades individuales, pero además garantiza la libre asociación de padres y particulares para que eduquen a sus hijos bajo su misma cosmovisión. Recuerden lo que hace el socialismo, dicen, tus hijos son míos y yo los educo de acuerdo a mi cosmovisión. No, la democracia dice, los hijos son de sus padres para que los eduquen de acuerdo a su propia cosmovisión. Asegura la libertad de empresa y emprendimiento y acepta las diferencias de cada hombre, entendiendo que el Señor nos hizo únicos e irrepetibles. No existe el igualitarismo. Tú no puedes hacer que un hombre sea exactamente igual al otro. La sociedad igualitaria no existe. Axel Kaiser decía algo hace poco sobre eso y decía que no hay nada más inmoral que una sociedad igualitaria, siendo que los hombres tienen distintos talentos. No puede ser, definitivamente. Y él le hacía una pregunta creo que era a la directora de uno de los partidos socialistas en Chile. Le decía, no es ser todos iguales comiendo lo mismo y viviendo de la misma forma, sino tener todos lo suficiente para vivir, aunque unos tengan más que otros. Y le decía a él, ¿qué preferirías tú? ¿Que le quitaran a unos y le dieran a los otros para aplanar la sociedad, o que multiplicaran por 10 la riqueza de cada uno? Lo obvio sería que multiplicaran por 10 la riqueza de cada uno. Por 10, no, ojalá la multiplicaran por 100, la riqueza de cada uno. Seguro sería un mejor ejercicio. El socialismo plantea la primera idea, quitarle a estos para darle a estos. La idea democrática de la libre empresa es crear riqueza para que todo el mundo sea rico, aunque no sean igual de ricos. No, crear riqueza no necesariamente significa ser igual de ricos. El socialismo acude a la envidia y a la avaricia de los demás. Pero ciertamente la democracia plantea otro. Si usted tiene capacidad para otra cosa, pues hágala. Miren, es cierto que la democracia es un sistema imperfecto, pero en el mundo es lo mejor que tenemos. Es lo mejor, no hay otra cosa. Y hay otra cosa que trajo la democracia, naturalmente, esta democracia estimulada desde el cristianismo, y fue la ética protestante del trabajo. El católico romano
el socialista también han considerado el trabajo como una maldición. No, porque en Edén Dios dijo que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Como que nunca leyeron el resto de pasajes relacionados con el trabajo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga con quien compartir. O el que no trabaje, que no coma. No, el trabajo dignifica al hombre, porque quita el ocio de en medio de él. Lo hace un hombre productivo. Y eso es lo que... y la ética protestante del trabajo consiste en eso, en que me esfuerzo para mantener a mi familia y me esfuerzo para crear riqueza. Eso es parte de la ética protestante del trabajo. El principio de la ética protestante para trabajar es la virtud, la honestidad, la gloria de Dios. El principio para el trabajo de socialista es el miedo, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados del socialismo, de la implementación del socialismo en el mundo? El libro de Courtois, el libro negro del comunismo, creo que se llama, habla inicialmente de los 100 millones de muertos que ha dejado el socialismo, 60 en la URSS, en la época de Stalin más que todo, o 20 allí, 60 en China en la época de Mao, y en otros lugares que no sé cuántos muertos ha habido y los que habrá. No sabemos cuántos muertos por hambre y represión hay en Venezuela. Esto es terrible, pero es una realidad a la que nos enfrentamos. Pero fíjense que no es la única de las consecuencias que ha traído sobre el mundo. Ha traído también la opresión y la pérdida de las libertades, que creo que es el punto focal aquí. La pérdida de las libertades. Y lo más paradójico es que esa pérdida de las libertades se dio por el pensamiento de unos hombres, Marx, Engels y demás, pensando libremente en una sociedad democrática. Paradójico, ¿no? La sociedad que no cortaba el pensamiento, que los dejó pensar libremente, se volvieron contra ella para tratar de destruir a la misma sociedad. Miren, si hubieran vivido en un país totalitario, no hubieran podido ni siquiera publicar su obra, no hubieran podido desarrollar su obra, porque hubieran dicho, no aceptamos, no aceptamos que pienses de esa manera. No, los hubieran silenciado, o los hubieran metido presos y en última los hubieran desaparecido, porque pensaban distinto a lo que el Estado da. Pero la libertad del pensamiento no es la única abolida, ¿verdad? Sino también el incentivo a la libre empresa es quitado porque no hay crédito suficiente para que tú formes empresa. Por lo tanto, desaparece la empresa, no puedes asociarte y finalmente desaparece la libertad de cultos, dejándote sumergido en la tristeza, porque el socialismo no es solo político y económico, sino que es toda una cosmovisión que afecta aún cómo tienes que pensar. El paso siguiente es la destrucción. Bueno, cuando se pierden las libertades viene la destrucción de la sociedad, ¿verdad? Ya habíamos hablado de las carencias y demás, y el resultado es el incremento paulatino y exponencial de la corrupción. Tú tienes que conseguir de comer como sea, a cualquier lugar. Cuando el Estado te trata de controlar los precios, la producción, y después cuando ve que todo se va saliendo de las manos, inteligencia, saco una ley que limite las utilidades. El contrabando inmediatamente aparecerá. ¿Cómo le dices a un padre de familia, sujétate a lo que el gobierno tiene y no salgas a alimentar a tus hijos? Sobre todo que es una ley inmoral, contraria a la naturaleza humana y a la dignidad del hombre. ¿Cómo le dices a un empresario? No, solamente puedes ganar esto cuando esa persona es la que sabe cuánta utilidad puede tener, porque es el que contrata y el que paga a los empleados, el que paga los servicios, el que le da, el que
el que subcontrata además, se pierde la economía de escala, es la destrucción económica de la sociedad y por ende viene toda la destrucción moral de la sociedad en adelante. En fin, naturalmente, se me había pasado recordarles algo. De pronto los que quieran buscar un ejemplo de cómo se implementa la política del hambre en los países comunistas, pueden ver el video sobre busquen hambruna en Ucrania, para que vean cómo los soviéticos dejaron morir de hambre a más de 6 millones de ucranianos. Por eso los ucranianos todavía tienen esa espina allí contra los rusos, perdón, porque les quitaban las cosechas y no les daban ni siquiera a comer de las cosechas, dejándolos que murieran de hambre y de frío. La implementación de la doctrina del hambre. Sí. Toda esta lucha de clases, decía desde el principio, produce choque, odio. Te odio por el solo hecho de que tú eres rico. Y también ese corazón aparece en el rico. Te odio porque me odias. Es la respuesta natural de un no redimido, de un no regenerado. ¿Qué dice el cristianismo sobre esto, sobre los enemigos y demás? Bueno, el cristianismo es bastante categórico. Aquí dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. También enseña en Mateo 5, 44, 48, anteriormente leí Romanos 12, 20. Mateo 5, 44 al 48 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Bien, pero la última parte que deseo tratar antes de que vengan mis hermanos pastores acá y podamos compartir más con ustedes, es una pregunta que necesitamos resolver y es sobre nuestra América Latina. Y es si ha existido realmente capitalismo en América Latina, libre empresa en América Latina. Bueno, les recuerdo cuál es el principio del mercado libre. El mercado libre es un mercado sin regulaciones excesivas, que no favorezca a una empresa por sobre la otra por el solo hecho de tener vínculos con el sector estatal. Cualquiera con una idea podría implementarla para luchar por ellas sin tener frenos legales por parte del Estado. ¿Eso existe en América Latina? ¿Eso ha existido en América Latina? No. Todos los gobiernos que han llegado a América Latina son gobiernos que frenan el emprendimiento a través de trámites burocráticos e impuestos recesivos. ¿Sabe en Colombia la sumatoria de impuestos cuánto se llevan de la utilidad? Casi el 70%. Casi el 70%. Entonces, es un problema muy serio construir empresas en nuestros países. La inversión privada se detiene. Nos hacemos menos competitivos porque tenemos un Estado lleno de asistencialismo. ¿Y a qué me refiero? Esto va a golpear muchísimo incluso a hermanos que están en situaciones difíciles económicamente. Pero uno de los problemas que más afecta es el asistencialismo estatal. Subsidio para todos. En nuestro país hay cualquier cantidad de subsidio que llega a las clases más pobres y muchas veces quita el incentivo por trabajar. Yo le decía a algunos de mis hermanos de mi generación, de los 70, de los que crecimos sin ningún tipo de subsidios. Para nosotros no hubo subsidio, gracias a Dios. No hubo subsidios de ninguna clase. ¿Y qué nos tocó hacer? Sentarnos a ver, a planificar nuestra vida con mucho cuidado.
Muy pocos salimos adelante, sí, pero me di cuenta, ¿sabe qué? Que Dios bendice el esfuerzo, y eso se lo digo como testimonio personal. ¿Quiénes pudimos salir adelante por lo menos económicamente? Aquellos que nos empezamos a negar de las diversiones por ir a estudiar a la universidad, aquellos que empezamos a luchar por obtener metas claras en nosotros, que teníamos ese deseo. Pero mientras el Estado siga sosteniendo este nivel de subsidios, en algún momento el Estado va a quebrar, porque es imposible sostenerlo. Ahora ustedes dirán, pero entonces, ¿dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda el bien común? Si nos obligan a hacer el bien, ya no es bien. El bien debe ser voluntario. El mismo Calvino decía cuando hablaba del servicio al prójimo que la asistencia debería ser por un periodo determinado de tiempo. No podemos acostumbrar a las personas a vivir del Estado ni a vivir de la caridad. No, el que no trabaje, que no coma. Ahora, hay una idea final, una idea falsa con la que tratan de decir que el mercado libre, que el capitalismo es destructivo, dañino y malvado. Es una frase que se ha acuñado desde la izquierda y es capitalismo salvaje. Sí la he escuchado, ¿verdad? Y el capitalismo salvaje dice que es el capitalismo explota al hombre al pagarle salarios injustos. Genera pobreza al llevarse los recursos de los trabajadores. Vende bienes muy costosos que están fuera del alcance de la mayoría. Eso básicamente es capitalismo salvaje. Examinemos la primera idea. Explota al hombre al pagarle salarios injustos. Pregunto, ¿existe diferencia entre mano de obra calificada y mano de obra no calificada? Sí, sí, efectivamente. Y si con todo el respeto creo que el que es obrero es una persona digna, pero si el sueldo que ofrecen para obreros es un salario mínimo, eso es lo que te podrás ganar porque eres obrero. Si el sueldo que ofrecen como mensajero es un poquito más alto, eso es lo que te vas a ganar porque eres mensajero. Pero si tienes una preparación un poquito mayor, ganarás un poquito más. Pero todo depende del esfuerzo que Dios nos permite hacer. Si eres un profesional, naturalmente deberás ganar un poco más. Pero todos los profesionales van a ganar igual, no, porque hay profesionales más capaces que otros y van a ganar mejor. Ahora, hay gente que sabe hacer dinero y hay gente que sabe perder dinero también. Que el capitalismo se lleva los recursos de los pobres, de los trabajadores. No se los puede llevar porque los pobres no tienen. No, eso es mentira. Alguien decía, mira lo injusto que es que fábricas como Apple entren a China a fabricar sus dispositivos que valen muchos dólares y les paguen a los trabajadores, bueno, en aquella época les pagaban $1. ¡Qué injusticia! La pregunta que hacía un escritor era, ¿y antes de que Apple llegara se ganaban $1? No, entonces, hoy en día ya no se ganan $1. Ha crecido la economía, ha crecido el consumo gracias a esas empresas extranjeras que han entrado a un país socialista a formar empresas. Ya hoy en día no se ganan $1. Pero era injusto en ese momento, no tenían nada y es injusto porque me das pan. ¿Se acuerdan de la parábola de los labradores? Llegó uno a primera hora, pero el otro llegó a la última. El dueño de la viña le paga al que llega de último un denario y el último cuando llega esperando más y le dan un denario se molesta y dice, ¿por qué te molestas? No convinimos en esto. Aquí hay un caso parecido, ¿verdad? No nos podemos quejar si en toda nuestra vida ha sido una vida de folclore y rumba y cuando llega el día de la quincena no alcanza el dinero. Entonces, son elementos de carácter ya que trascienden el tema del socialismo y el capitalismo. Recuerden que Marx nunca trabajó.
Siempre fue un mantenido, ¿verdad? Vender bienes muy costosos que están fuera del alcance de la mayoría, sí, eso es cierto. No sé si ustedes han recibido por ahí un meme que llegó en donde a alguien que tiene un auto de lujo le dicen, ¿sabes cuántas bocas se pueden alimentar con ese auto? Y él dice, exactamente no sé. No sé porque, pero sí sé que de esa compra come el gerente de producción, el gerente de ventas, la persona que vendió el auto, la persona que fabricó los neumáticos, la que hizo el sistema eléctrico, la que hizo la cojinería en cuero, la que montó el aire acondicionado, la que maneja el brazo robótico y el portero. Un bien ostentoso que vale mucho genera mucha riqueza. Sí, ese es el punto. Ahora, que si es ético que un creyente tenga un bien de esos ostentosos, bueno, yo no creo mucho que sea muy adecuado que nosotros estemos dando ese mensaje a la sociedad, un mensaje ambicioso. No, no creo que eso esté bien. Pero qué bueno que hay gente que los puede comprar y que pueden mantener arriba las economías de los países, ¿verdad? Ahora, es cierto que hay empresas explotadoras, eso no hay duda, porque decía, el capitalismo no es perfecto. Y Calvino sabía tanto eso que decía, miren, el hombre que no paga un salario justo a un trabajador es un ladrón, porque le está robando su salario, eso es cierto. Eso es cierto. Y ojalá hubiese mucha gente justa que paga lo que realmente cuesta el trabajo, ¿verdad? Y también la Biblia, hemos dicho que no critica la riqueza, pero sí critica a los que son opresores. Santiago 5:3 nos enseña diciendo, vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Eso habla de los ricos que no le dan el salario justo a las personas. Esto lo tomé de Biblia de las Américas. Entonces, teniendo eso en mente, les invito a orar.